Sobre mi currículum, pues puedo decir que he podido pasar, he tenido la oportunidad de estar en varios clubes representativos del país, entre ellos Caracas Fútbol Club, Deportivo Petare Fútbol Club y actualmente en Atlético Venezuela. Antes de eso pude participar en academia, como lo fue la Escuela Los Verdes del Ávila, que fue mi primera oportunidad como entrenador. En ese momento todavía era algo más como un hobby. Y luego la Academia 40 Fútbol Club, en la que pude iniciarme seriamente en la formación que tengo actualmente como entrenador. Eh, Sobre mis experiencias en ese sentido, pues mi primer año como entrenador en la Escuela de los Verdes del Ávila, en el Centro Don Bosco, prácticamente era un hobby, pero me gustó muchísimo, estuve ahí 2 años. Luego ese espacio es adquirido por la Academia 40 Fútbol Club con el profesor Enrique Mayolo, que aprendí muchísimo, muchísimo, y que me ofrecieron la posibilidad de empezar a capacitarme formalmente en el entrenamiento deportivo. Luego estuve un tiempo separado de las canchas por cuestiones personales y en este momento recibí la invitación para trabajar en la Academia del Caracas. Estuve ahí una temporada completa, tuve la oportunidad de dirigir en Serie Plata, era el torneo que está directamente por debajo de la Serie Oro en ese momento, y en la Liga de Asociación de Distrito Capital. Eh, Luego de eso salí de la institución por decisión propia, recibí la invitación del Deportivo Petare, tuve la oportunidad de formar parte del cuerpo técnico en el bloque sub-18 sub-20 en la Serie de Oro Nacional. Y bueno, tuve un torneo corto, el clausura del año 2018. Luego de eso recibí la llamada de Atlético Venezuela, también la recibí con mucho gusto, la pude aprovechar de la mano del profe Julio Acevedo. Estuve con él todo el torneo de apertura, con la categoría sub-17 como asistente técnico. Luego de eso llega el profe Juanqui Ramírez, en el torneo de clausura. También fui asistente de ese profe todo ese periodo y actualmente estoy con el profe Luis Orza en categoría sub-3, igual con Atlético Venezuela. Y bueno, el fútbol para este año, bueno, obviamente con todas las dificultades que presenta la cuarentena, mis objetivos en principio son tratar de cubrir la mayor cantidad de necesidades posibles de los jugadores en términos deportivos, el aspecto físico, técnico y reglamentario y cognitivo. Y la parte táctica queda relegada un poco a lo teórico, porque obviamente no contamos ahora con la posibilidad de estar en el espacio físico, en la cancha, para desarrollar esas tareas, pero en principio lo que queremos es acercar a los jugadores a lo más posible a su máximo potencial, de manera que si bien no van a estar al 100% como si estuvieran en la cancha, tratamos de llevarlo lo más posible a esta realidad. Y en lo personal, pues capacitarme, seguirme capacitando. Este año he tenido la oportunidad de presentar capacitaciones importantes, nacionales e internacionales, y en ese sentido no ha sido fácil, pero se ha hecho el esfuerzo y lo que se quiere es crecer un poco más para ayudar a los jugadores. Mi sueño como profesional, yo me visualizo y me sueño obviamente en las principales competiciones del fútbol a nivel mundial. Eh, no me encasillo, no me enfrasco en ser necesariamente director técnico, porque el proceso de capacitación que he tenido me ha permitido aprender diferentes roles. Actualmente, por la capacitación académica que tengo, pudiera representar unos cuantos roles dentro de un mismo cuerpo técnico, entonces eso me da versatilidad. ¿Okay? Y lo que sueña pues estar en las mayores competiciones a nivel mundial, en los principales clubes del mundo, desde el rol que mi conocimiento me lo permite. Aunque ¿qué representa para mí el fútbol y cómo lo concibo? Pues bueno, en ese sentido hay un poco de filosofía, porque
Mi misión en la vida, al menos así lo identifiqué, es ayudar a la gente a crecer, a mejorar. Y mi pasión en la vida, pues, es el fútbol, el deporte. Entonces, eh, gracias a Dios, pues encontré en esta combinación el trabajo de entrenador. Y entonces, para mí, representa la oportunidad y la capacidad de ayudar a la gente a crecer a través de lo que más me gusta, que es el deporte y que es el fútbol. Entonces, cada esfuerzo que representa estudiar, cada esfuerzo que representa asistir a cada partido, a cada entrenamiento, a pesar de las dificultades, pues a la vez un gusto y siempre lo dije desde que empecé, que obviamente pues ganaba muy poquito, era algo estilo hobby y lo sentí así, pudiera hacer esto el resto de mi vida, incluso sin cobrar. Ok, mi papel en el equipo y mi relación en el grupo. Actualmente soy asistente técnico de la categoría sub-13, acompañado del profesor Luis Dorte, que es el director técnico, y el profesor Joey Raya, que es nuestro preparador físico. Eh, Soy encargado de canalizar principalmente todo lo que es la combinación del aspecto técnico-táctico en la que dirige el profe Luis Horta con el aspecto técnico-físico que lleva el preparador físico. ¿Okay? Todas las tareas de tecnificación, todas las tareas complementarias al modelo de juego, por lo general las desarrollo yo. ¿Okay? Las evalúo, canalizo todo lo que son modelos de evaluación, modelos de pruebas, pruebas físicas y técnicas, y además dirijo el torneo de asociación sub-12 que hacen llaves junto con el equipo sub-13 nacional. Y mi relación con el grupo, primero con el equipo de trabajo, es excelente. Como todos somos seres humanos, siempre se pueden presentar diferencias, criterios que van en distintas direcciones, pero la comunicación es la clave y siempre logramos canalizar las soluciones. Y con el grupo, la verdad que ha sido muy positivo. Es un grupo que viene a ser subcampeón nacional, perdieron el invicto en la final contra Zamora en su estadio. Entonces, obviamente hay muchas cosas ahí que son delicadas y sobre todo a esa edad, que pudiera ser el ego, pudiera ser de repente los chamos no pudieran aceptar a un profe nuevo, un profe que no conocen, pero la realidad ha sido todo lo contrario. Los muchachos me han recibido muy bien, yo he tratado de aportarles lo más posible. Es un grupo muy unido, el profe ahorita se ha encargado de hacer una familia de este grupo. La relación con los padres es impresionante también y me siento muy a gusto con este grupo, con esta oportunidad y tratamos de hacerlo crecer lo más posible en todos los sentidos que el fútbol nos permita. Ok, claro, cuando los jugadores son un poco más grandes, las relaciones tanto entre los jugadores como jugador y entre jugador y cuerpo técnico tienden a ser un poquito más delicadas porque efectivamente ya es una edad en la que los jugadores empiezan a hacer selección, empieza a hacer posible selección tanto para para el primer equipo del club como para selecciones nacionales. Entonces sí, efectivamente, si bien no todos, sí hay unos que desde temprano ya tienen sus metas claras, su norte claro, empiezan a canalizar sus objetivos y trabajar en función de eso. Entonces sí existe una competitividad y va a depender del cuerpo técnico que esa competencia sea sana o sea tóxica. ¿Sí? Porque cada jugador debe exigir al 100 sus propias capacidades, pero a la vez existe un colectivo. Entonces, partiendo de la teoría de los sistemas complejos, que te dice que el colectivo es importante porque debe funcionar como un sistema, pero a la vez cada una de sus piezas debe tener unas funciones individuales y debe ser un rendimiento óptimo el que muestre. Entonces, hay que fomentar definitivamente la unión del grupo. Son hermanos, son familias, al menos en la cultura venezolana se debe hacer de esa forma porque la experiencia que he podido vivir tomándolo desde otro punto de vista no ha sido muy positiva. Entonces hay que fomentar la unión, pero
sí hay que hacer saber, hay que despertar la conciencia del jugador que su carrera es individual, que lo que él va a lograr lo va a lograr en donde está ahorita, pero también lo va a lograr después. Entonces, lo que se quiere es despertar eso, despertar esa hambre, pero que eso no se convierta en egoísmo, que no se manifieste en la cancha, porque al final es un juego colectivo, un juego colectivo, el trabajo son de 11 contra 11 y no se puede permitir que un talento individual nunca, al menos en mi concepción, esté por encima de lo que puede lograr un equipo, un grupo. Entonces, siempre, siempre, siempre se debe tomar en cuenta este punto de vista del sistema complejo. Hacerle saber que el colectivo importa, pero también lo individual, y que ninguna de las dos puede estar por encima del otro, porque ocurre casos en el que el jugador todo lo hace para el equipo y en ese particular, en esas edades, de repente puede dejar de lucir un poco en lo personal y siempre, siempre hay que estimular también entonces esa confianza de atreverse a mostrar cosas diferentes. Mi papel como asistente técnico en esa situación lo pude vivir con dos directores técnicos diferentes, muy diferentes dentro de un mismo año y puedo decir de toda certeza que la función es prácticamente la misma. En general, el director técnico marca una distancia con el jugador por el tema de la confianza. A esa edad para los jugadores es un poco complicado distinguir entre confianza y respeto. Entonces, si el entrenador principal cede demasiado en temas de confianza, a veces el jugador lo puede tomar de una manera, vamos a decir, inocente y puede confundir un poco las cosas. Entonces, en el momento de trabajar con rigidez, pues se puede prestar para situaciones tensas. Entonces, el trabajo del asistente técnico, y yo en lo personal me he enfocado mucho en eso, es ser un puente donde si el técnico aplica una orden de manera muy rígida, de repente yo puedo acercarme al jugador, intimar un poco más sobre su estado emocional, intimar un poco más sobre las opiniones o los aportes personales que él pueda tener, tanto de su propio rendimiento como del rendimiento del equipo, y a su misma vez elevar esa información filtrada para el director técnico, de manera que los canales de comunicación siempre, siempre, siempre sean cercanos. ¿Okay? Esto no quiere decir que voy a hacer función de un espía que lleva y trae, sino al contrario, lo que se busca es acercar, lo que se busca es limar posibles asperezas, lo que se busca es que el jugador esté convencido de lo que quiere el director técnico y que se apropie de esa idea y que también el entrenador tenga siempre en conciencia que el jugador es un ser humano y que siempre tiene algún criterio, alguna idea válida. Y es complicado como entrenador principal manejar tanta información. Entonces, como te comentaba hace rato, la idea del asistente siempre va a ser acercar, siempre va a ser tener un poco más de cercanía con el jugador, siempre puede ser un poco recibir las cargas emocionales altas, perdón, del jugador cuando está muy estresado y se dificulta la comunicación con el entrenador. Entonces, hay que ser muy empático, hay que ser muy líder y hay que saber cuándo y cómo acercarse para que al final de la sesión de entrenamiento o al final de la semana de trabajo o al final del partido, las noticias y los resultados sean positivos. Esa es una de las principales tareas del asistente técnico en cuanto a la relación de los entrenadores con el equipo. Ok, sobre el perfil profesional y académico de un segundo entrenador o asistente técnico. Bueno, de hecho, eh, pasa también por lo cultural. En Venezuela se tiende un poco a verlo como una persona de menor capacidad. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que un segundo entrenador incluso, y eso se ve en la élite del mundo, debe y puede saber más o tener unos conocimientos más amplios que el mismo director técnico, porque es la mano derecha. Que bien el director técnico, en principio, su primera labor es tomar decisiones en base a su idea de trabajo y a su modelo de juego. El asistente técnico o segundo entrenador es el encargado de canalizar y garantizar todas las condiciones para que ese modelo y esa idea se ejecuten de manera óptima.
y debe existir obviamente un tema de confianza, un tema de comunicación muy, muy importante, porque es el primero en resolver las emergencias cuando el DT no puede estar, ya sea por suspensión, ya sea por una situación personal que se ha visto tanto en Venezuela como a nivel mundial. Entonces, en lo profesional es esto, debe ser capaz de resolver cualquier situación, igual que el DT, y además canalizar todo su, toda su área de trabajo, en lo deportivo, en el manejo de los recursos humanos, sea los jugadores o sea el personal deportivo, y manejar el tema de la planificación y las cargas igual que el preparador físico. Entonces, yo creo que es muy importante que su capacidad intelectual y académica sea positiva. En lo académico, como te comentaba, igual, de igual manera, debe tener tanto conocimiento, mucho conocimiento táctico, porque debe garantizar todo el trabajo del director técnico, debe tener mucho conocimiento en planificación, cuantificación y programación de las cargas para manejar todo lo que es el tema de los descansos, todo lo que es el tema de las cargas de los jugadores, todo lo que es las lesiones, todo lo que son las comunicaciones con el resto del cuerpo técnico, desde el área de la salud, desde el nutricionista, desde el psicólogo, desde el preparador físico, el kinesiólogo en el caso que aplique, porque debe siempre tener toda la mano, debe siempre tener toda la mano, facilitarle lo más posible las decisiones al director técnico. Okay. ¿Qué creo que hace falta mejorar para evolucionar el fútbol venezolano? Definitivamente una formalización de la educación, tanto del entrenamiento deportivo en general como de la capacitación técnica del fútbol. ¿Ok? Porque si bien el fútbol tiene la particularidad de que rompe el molde de los deportes tradicionales, tiene un poquito de todo. ¿Sí? De repente no se corre como se corre en el atletismo, pero es necesario aprender un poco de atletismo para entender cómo funciona una mecánica de carrera y luego a partir de ahí adaptarla, por ejemplo. Lo mismo sucede con deportes de contacto, lo mismo sucede con la aplicación de las ciencias en el deporte. Yo en particular soy bastante empático con eso. Me gusta prepararme, me gusta capacitarme. Tuve la oportunidad de estudiar unos cuantos semestres de ingeniería en la Universidad Central, donde aprendí los principios de la matemática, de la física, y de verdad me han servido muchísimo para muchísimas cosas. Actualmente estoy estudiando fisioterapia y bueno, mi norte es combinar eso para especializarme en la biomecánica. Creo que es súper importante. En Venezuela tenemos todavía una especie de tabú con respecto a la capacitación formal. A los entrenadores poco les gusta leer, o si les gusta leer la parte técnica, la parte táctica, solo autores reconocidos, solo los libros de entrenadores famosos. Y eso está muy bien, pero hay un poquito más allá. Se escucha mucho para qué yo voy a aprender de fisiología si yo soy técnico, yo no soy PF, yo no soy fisioterapeuta, y resulta que una metodología como es la periodización táctica del exponente José Mauriño, y se dice no hace falta un preparador físico, pero resulta que no es que no hace falta un preparador físico, es que el preparador futbolístico, como lo llaman ellos, es un tipo que tiene que saber tanto de táctica como del manejo de las cargas. ¿Para qué? Para que las tareas de ellos, que son eminentemente tácticas, estén acordes con la periodización de las cargas desde el modelo más tradicional que existe. O sea, no queda eso en el aire, es esencial, es importante. Y un tipo, como acabo de poner el ejemplo de Mourinho, un tipo que, si bien es un modelo que descarta un poco el manejo de las cargas de forma tradicional, es un tipo que cuando ve su expediente o su currículum tiene 10 páginas de títulos de estudios en diferentes países. Entonces, hay que estudiar, hay que estudiar. En Venezuela hace falta un modelo y una estructura formal de capacitación en el fútbol. Sí, eso también, porque de repente un curso te puede aportar algo, te puede sumar algo. Un diplomado, que es un poco más completo y extenso, te puede aportar muchas otras cosas, pero no hay una profesionalización
del entrenador de fútbol en Venezuela. Entonces, yo creo que lo principal es eso, porque a partir de ahí se modifica todo el sistema. Se modifica todo el sistema, los entrenadores van a estar todos capacitados, la competitividad laboral va a ser impresionante, eso a la vez va a generar un impacto en el mercado positivo para que se pueda tabular o estandarizar los salarios de los entrenadores y demás personal de cuerpo técnico. Las canteras van a estar mucho mejor trabajadas. Todo lo que es el proceso de formación a nivel nacional va a crecer y obviamente eso va a repercutir en unos cuantos años, un mediano o largo plazo, en todo lo que es el rendimiento del fútbol venezolano en primera y segunda división, en las competiciones internacionales. Sí ha habido evidentemente una mejora importante en los procesos de cantera, en los procesos de formación, sobre todo por la cantidad de jugadores que están saliendo al año en Venezuela, pero puede haber mucho más, puede haber mucho más y debe haber mucho más. Yo espero y es lo que de verdad quisiera que se formalice la titulación de entrenadores de fútbol en Venezuela y a partir de ahí todo va a mejorar.